Buenas tardes a todos. Esta hora santa, como parte de la novena al Espíritu Santo, en preparación para la fiesta de Pentecostés. Y queremos saber si se oye bien, para que no pase lo que pasó esta mañana. Vamos a prepararnos para estar este rato, esta hora con el Señor, y así poder aprovechar todos los dones que el Señor Jesús nos quiere dar. Esta mañana precisamente en la misa Él decía: yo quiero que donde yo esté, estén ellos, porque han creído en mí, y que la unión que yo tengo contigo, Padre, la tengan ellos conmigo, y ellos conmigo, unidos contigo. Pues muy bien, vamos a comenzar, estamos listos para comenzar nuestra hora santa con el Adoro Te Devote. El Adoro Te Devote, los que tienen el folletito de exposición, hora santa y bendición que ofrecemos en la gruta. Vamos a cantar las estrofas 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Ante ti me postro, Dios oculto aquí, que velaste el rostro bajo pan por mí, y en amor deshecho, viéndote, Señor, ríndase mi pecho todo ante tu amor. La cruz escondía su divinidad y la Eucaristía su humanidad. Ambas cosas creo que presentes son, y una gracia espero. Como el buen ladrón, no veo la herida, cual Tomás la vio, mas mi Dios y vida te confieso yo. Dame la confianza, dame fe, Señor, crezca mi esperanza, crezca en mí tu amor. Amén. Vamos a hacer la oración introductoria en la cual pues nos situamos, nos centramos, nos recogemos y para aprovechar esta hora santa, este encuentro con el Señor, que está en la Eucaristía para nosotros, se ha quedado para estar con nosotros. Jesús mío, creo firmemente que estás aquí, en el Santísimo Sacramento del altar, que me ves, que me oyes, que me hablas, pero sobre todo que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco como siervo, te pido perdón de mis pecados, que tu Espíritu Santo me dé la gracia de hacer este rato de oración con fruto, para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más devoción, fe y aprovechamiento. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de Dios, amigos fuertes de Dios,
y amigos nuestros también, rueguen por nosotros. Amén. Vamos a orar por los enfermos. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos. Hoy me llamaron de Arequipa, del Perú, para decirme que una niñita aquí en Puerto Rico, Gladys Isabel, tiene un linfoma cerebral debajo del cerebelo, inoperable, 5 años, para que oráramos por ella. El médico dijo: que solo un milagro podía salvarla. Vamos a orar por sus padres, sus abuelos, por ella, 5 añitos. Vamos a orar por doña Irma Flores. Le han dado máximo 2 meses de vida. Y por doña Delia Rosa, que tenga muchos meses de vida. Y doña Lucy Figueroa y su hermana Luz María. Vamos a seguir encomendando a todos los pacientes de COVID-19, pacientes de cáncer, todos aquellos que están en depresión, tristeza, soledad, que se sienten abandonados. Eso también da dolor, no es solamente un dolor de muelas o un dolor de artritis. A ellos también los encomendamos. Concede, Señor, a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos, y de saberse invitados a unirse a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Te lo pedimos por Cristo, nuestro hermano y Señor. Amén. En estos 9 días de preparación, desde la antigua fiesta de la Ascensión, el jueves pasado, a este jueves, hemos estado pidiendo los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar a meditar, a contemplar, a ponderar los frutos del Espíritu Santo, que son, por así decir, el efecto, el producto, el resultado de la acción de los dones sobre las virtudes. Ya vimos cómo cada don perfeccionaba, cada uno de los 7 dones perfeccionaba cada una de las virtudes. El don de conocimiento perfecciona la fe. El don de la ciencia perfecciona la esperanza. El don de la sabiduría madura la caridad. Vimos también cómo el don de consejo purificaba y maduraba
La más importante de las virtudes cardinales o naturales, la prudencia. Vimos también cómo el don de la fortaleza perfeccionaba la virtud de la fortaleza. El don de la piedad perfeccionaba la virtud de la justicia. Y el don del temor de Dios, que contemplamos ayer, perfeccionaba la virtud de la templanza. 7 dones, 7 virtudes. Joven Jesús, el día de nuestro bautismo, tú nos hiciste miembros de tu cuerpo místico. Nos hiciste hermanos tuyos y por lo tanto hijos de tu Padre. Y nos hiciste templos de tu Espíritu Santo. Pero en el sacramento de la confirmación, tú nos has llenado con esos dones que más allá de perfeccionar las virtudes, nos han de llevar a la santidad. Señor Jesucristo, queremos recibir en plenitud de ese Espíritu Santo que viene a traernos la comunión perfecta contigo y a través de ti, como decía en el Evangelio de hoy, ellos, nosotros, en ti, tú en el Padre, para que seamos uno y que el mundo crea que tú me has enviado y que ellos conozcan, experimenten el amor que tú me tenías antes de la creación del mundo y yo que te he glorificado a ti, Padre, me glorifique en ellos. Qué petición más extraordinaria, más profunda, más importante, pedirle a Dios unión por Cristo en el Espíritu Santo. Esos son los frutos últimos de la santidad. Y todos los santos místicos han experimentado ese proceso de purificación y han llegado a constatar esos frutos en plenitud dentro de sí. Esa transformación del gusanito en mariposa. Santa Teresa usa esa comparación del gusanito feo en la hermosa mariposa. Ese gusanito tan terreno, tan limitado, que se vuelve esa mariposa tan etérea, tan libre. Pues todo cristiano no quiere ser mariposa, quiere ser santo. La gente a veces tiene miedo de decir quiero ser santo.
Pero es que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es imposible para nosotros, ser santo. Quizás por eso es que mucha gente, al decir, como yo no puedo, no voy a desear lo que no puedo. Pero para eso precisamente ha enviado Jesús su Espíritu Santo, su unción. Jesús, el Cristo, Mesías en hebreo quiere decir ungido, penetrado. Señor, queremos dejarnos penetrar, invadir, transformar, consagrar, para hacer ofrenda permanente, como dice una de las plegarias eucarísticas, por tu Espíritu Santo. Por ese Espíritu tuyo que tú nos lo has enviado porque lo necesitamos, tú mismo lo dijiste en tu despedida a los apóstoles en la última cena. Conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá Él. Y todo lo que yo he hecho por ustedes se quedará fuera de ustedes. Mientras que si viene, los transformará desde adentro. Cuando el alma es dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, se convierte en el árbol bueno que se da a conocer por sus frutos. Jesús lo dijo, por sus frutos los conocerán. Y San Ignacio, doctor, es decir, maestro supremo del discernimiento en la Iglesia Católica, que recibió ese don para su propia salvación y para compartirlo con la Iglesia, porque todos los dones, en el otro sentido, no los 7 dones del Espíritu Santo, sino los muchos otros dones del Espíritu Santo que Él reparte, que a veces San Pablo hace un elenco de ellos: profecía, hacer milagros, interpretación de lenguas, enseñanza. Don de lenguas. Esos otros dones, cuando los da el Espíritu Santo, es para el bien del conjunto, es para el bien de la Iglesia, es para el bien de los demás. No es para que se las eche el que recibe ese don. Porque el Espíritu Santo puede dar dones y la persona se puede ir para el infierno. Señor, que todos los dones que tú me has dado y que yo no he merecido ni uno, sean para gloria tuya, no para gloria mía. Porque sobre cada uno de esos dones hay una hipoteca, hay un deber que me puede reclamar el prójimo, que tiene derecho a recibir el cultivo de mis dones, el fruto de esos dones. Para eso precisamente tú, Espíritu Santo, Jesús, me ha concedido esos dones. El árbol bueno se conoce por sus frutos. San Ignacio decía que había 2 espíritus, el bueno y el malo. El mal espíritu ya sabemos cuál es su nombre personal, el que los encabeza a todos. Y el buen espíritu, el Espíritu Santo sobre todo. Él dice las reglas fundamentales del discernimiento de espíritus, inspirándose ese comentario a esa frase de Jesús: por sus frutos conocerás el árbol. Y Él dice: conocerás el Espíritu que te visita. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Pues ya los veremos. Entre ellos, paz, alegría, amor, capacidad de sacrificio,
dominio de sí, luz, luminosidad, claridad. Y ahí viene San Ignacio y dice el elemento crítico para el discernimiento. El espíritu malo siempre actúa diagonalmente opuesto al espíritu bueno. Cuando te visita la tristeza, cuando estás en confusión, cuando estás en guerra, en desánimo, no es la visita del Espíritu Santo, porque esos no son los frutos del Espíritu Santo. Y finalmente dice San Ignacio que contigo está ahora mismo en la gloria. Intercediendo por nosotros, por nuestro discernimiento. Hay que hacer lo contrario a lo que inspira, mueve el espíritu malo. Porque estaremos seguros que estaremos haciendo lo que el espíritu bueno nos insinuaría, ya que siempre el espíritu malo obra contrariamente al espíritu bueno. El árbol bueno lo conocemos por sus frutos. Ya tú tienes ahí el discernimiento, las reglas del discernimiento fundamental para ver quién te visita. Cuando estás confundido, el Espíritu Santo nunca trae confusión. Cuando estás triste, ¿cómo salieron los apóstoles después de recibir la primera tunda que le dieron los sumos sacerdotes por estar predicando en el nombre de Jesús? Contentos. Entre los frutos del Espíritu Santo, el amor. Los frutos del Espíritu sazonan la vida cristiana y son manifestación de la gloria de Dios. En esto será glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, dice Jesús precisamente en la última cena. Y que ese fruto dure, no sea pasajero. Los frutos del Espíritu Santo tienen una cierta permanencia. Ya los teólogos nos habían dicho que el Espíritu Santo que habló por los profetas, pero no vivió en los profetas. Los profetas, ninguno de ellos fue descrito como un templo del Espíritu Santo. Porque era un soplo, venía, sugería, inspiraba. Ellos mismos dicen, dice el Señor, pero no residía permanentemente en ellos. En ti y en mí, sí. Reside permanentemente. Y sus frutos, pues son duraderos. En esto será glorificado mi Padre, en que dé mucho fruto. Quiero glorificar a tu Padre Jesús, dando mucho fruto. Los frutos sobrenaturales son incontables. San Pablo, como pone unos ejemplos. Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. Ahí está el elenco de los frutos. Gálatas 5, 22 a 23. 12 frutos. Hay unos números muy especiales en la historia de la salvación. 1, 3, 7, 12.
12 frutos, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 puertas de la ciudad santa. 12 como plenitud. 12 meses, sí, pero eso no es en la historia de la salvación. Son el resultado de los dones que el Espíritu Santo ha infundido en nuestra alma. Y son, por así decir, la verificación, la constatación de que esas virtudes han madurado. ¿Cuáles son esos 12 frutos? Según Gálatas capítulo 5. Caridad. Pero caridad es una virtud. ¿Cómo puede ser también un fruto? Pues los frutos de la caridad. Amor. El que odia, espíritu malo. Eso no es un fruto del Espíritu Santo. Caridad. Gozo. Gozo. Muy importante. ¿Cómo se fue el joven rico después de preguntarle a Jesús qué tengo que hacer? ¿Qué me falta para llegar a la vida eterna? Y Jesús le contesta, déjalo todo. Sígueme y tendrás más que todo. No habrás perdido nada. Tendrás tesoro en el cielo, que ese es el que dura en el cielo, no en Wall Street. Gozo, gozo. Se fue triste el joven rico. Amor, gozo, paz. Paz, paz. San Ignacio dice, cuando hay una guerra interior, hay confusión, hay lucha, no tomes decisiones, malas decisiones. Gozo, paz, paciencia. La ciencia de la paz, paciencia. Benignidad. Benigno. Manso, humilde. Benignidad. Dulzura. Bondad. Otro de los dones. San Pablo está describiendo a Cristo. Pero es muy importante que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, bondad. Nos vamos examinando. Yo veo en mí como un fruto duradero alguno de esos dones. Porque el espíritu malo nos los quiere quitar. Todo lo que me quita la paz no puede ser del Espíritu Santo. Todo lo que me hace impaciente no me configura con Cristo. Longanimidad, que no es longaniza, son dos cosas bien distintas. Longanimidad es como generosidad. Dar gratis lo que habéis recibido gratis. Longanimidad. Mansedumbre. Mansedumbre. Fe. Y fe no es una de las virtudes, así que en los frutos aparecen dos virtudes, caridad y fe. Fe. Hay gente que dice, tú eres un fanático, pero eso no es que tienes demasiada fe, es que te faltan otras virtudes, y por lo tanto lo que aparentemente es fe, ese fanatismo,
es una terquedad, no es una virtud, no es la virtud de la fidelidad, la terquedad. Fe, modestia. Esa palabra está casi desaparecida de nuestro lenguaje. Modestia. Lo contrario de la vanagloria, de la hechonería, diríamos nosotros en boricua. Modestia. Continencia. La iglesia desde Jesucristo y la iglesia apostólica y la iglesia de los mártires y la iglesia auténtica de Jesucristo siempre ha apreciado la continencia. Los judíos no apreciaban para nada la continencia, el celibato, la virginidad consagrada. Para ellos era un desastre porque, como Dios había dicho, los bendijo, creced y multiplicaos, pues el no casarse era una especie de castigo. Pobre Jeremías, parte de lo que le dijeron, no te cases, porque tú vas a ser un signo viviente de ese pueblo que va a ir al exilio y no tiene descendencia en esta tierra. Continencia y castidad. Repito, son 12 frutos que San Pablo da como ejemplo. Lo que pasa es que entonces los teólogos pues han codificado esos 12 frutos. Pero no son los únicos frutos. En primer lugar, entre los frutos figura la caridad. Esa es la primera y más certera manifestación de nuestra unión con Cristo. La caridad. El más sabroso de los frutos. El que nos hace experimentar que Dios está cerca. La caridad delicada y operativa con quienes conviven o trabajan con nosotros. Esa es la manifestación primera de que el Espíritu Santo está obrando en el alma. No hay señal ni marca que distinga a un cristiano y al que ama a Cristo como el cuidado de nuestros hermanos y el celo por la salvación de las almas. Qué pena que con la indiferencia subjetivista, relativista, todas las religiones son iguales, mientras tú busques a Dios. Ese es el relativismo. Se pierde el celo por la salvación de las almas. Y la forma que yo tengo en que manifiesto el amor que le tengo a los demás es del deseo de que se salven. Si yo no me preocupo por la salvación de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, de esos nietos, de esos amigos, de esos compañeros de trabajo, en el fondo no los amo. Los aguanto, los tolero. En el fondo no los amo, porque no quiero el máximo bien para ellos, que es Dios en plenitud. No quiero su salvación. Ese es el primer y principal fruto del Espíritu Santo en el alma. El amor cristiano, auténtico, verdadero. No hay mayor amor que dar la vida por el amigo. Pero sigue necesariamente el gozo, pues el que ama se goza en la unión con el amado. Jesús también, lo hemos estado escuchando estos días, estas últimas 2 semanas del tiempo pascual, incluso esas últimas 3 semanas.
Yo quiero que mi alegría, mi gozo esté en ustedes, llegue a plenitud en ustedes. La alegría es consecuencia del amor y por eso al cristiano se le distingue por su alegría. Una alegría que permanece, perdura por encima del dolor y del fracaso. Cuánto bien ha hecho en el mundo la alegría de los cristianos. Desgraciadamente a muchas personas, a muchos de los modernos, pues nos hacen creer que los cristianos son unos seriotes, aburridos. Esa beata que está juzgando a todo el mundo, que se cree superior, tiene el moñito parado. Por eso los últimos dos papas, Benedicto XVI y Francisco, han insistido que el cristiano debe dar un testimonio de alegría, gozo. Y mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, me decía que Santa Teresa había dicho que un triste santo es un santo triste. Es decir, no hay santos tristes. Y ella, que era bullanguera, lo comprobaba. No digamos San Felipe Neri, que fue canonizado con ella. No hay santos gruñones. Bueno, San Jerónimo en su tiempo aquí en la tierra fue medio gruñón. No sé si el Griñón de Montfort también fue gruñón. San Damián de Molucay tenía un carácter fuerte. Y en cierto sentido por eso su canonización, sus virtudes eran conocidas en su propia época, ya lo tenían por santo. Los protestantes de Hawái lo tenían por pecador y dijeron que se había contagiado de lepra porque tenía relaciones sexuales con prostitutas, pero esa era la maledicencia de aquellos que no aparecían por Molokai. Fue el cura católico el que se dedicó a cultivar la salvación de las almas de aquellos desechados. Pero sí se podían dedicar a hablar mal de San Damián. Bueno, en todo caso, el gozo. Un cristiano, cuánto bien han hecho en el mundo la alegría de los cristianos. A nosotros se nos olvida, porque no vivimos en el mundo pagano antiguo, lleno de miedos, de sustos, de supersticiones. El cristianismo trajo un optimismo al mundo, una alegría indestructible, la alegría de los santos, incluso cuando van al martirio. No son masoquistas. La alegría. Yo soy un cristiano alegre, o siempre ando con luto. Podrán decir de mí cuando me muera, quiso de verdad, amó de verdad. En el fondo fue una persona alegre, gozosa. O siempre llevaba una nube negra encima. Cuánto bien han hecho en el mundo la alegría de los cristianos. Alegrarse en las pruebas, sonreír en el sufrimiento, cantar con el corazón y con mejor acento cuanto más largas y más pulsantes sean las espinas. Y todo esto por amor. Junto al amor, el fruto que el viñador divino quiere recoger en los sarmientos de la viña mística. Frutos que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Gozo. La gente cuando los apóstoles el día de Pentecostés salieron a predicar, aquellos que habían estado encerrados con susto, con miedo. ¿Ven? El miedo y el susto, frutos del mal espíritu. ¿Qué hacer cuando nos visita ese mal espíritu? Lo contrario, porque eso es lo que haría el buen espíritu. Gracias, San Ignacio.
Por sus frutos conocerán qué espíritu te visita. El gozo. ¿Qué notaron la gente al escuchar a los apóstoles predicar el primer día de Pentecostés? Dijeron, estos están borrachitos porque están muy alegres. Gozo. Curioso que algunos quieran conjugar, tengo un gozo en el alma, aleluya, y entonces tienen un moñito parado. Los fariseos parece que nunca tenían gozo, siempre estaban gruñendo, juzgando, condenando, buscándole las 5 patas al gato, quejándose, quejumbrosos. Pues ese no tiene gozo. Yo soy una persona gozosa, alegre. O regañona, quejona, lamentándose continuamente. ¿Saben por qué el gozo es fruto del amor? Porque cuando uno se sabe amado por tal amante, la Santísima Trinidad, ¿cómo no va a estar lleno de gozo? Pase lo que pase. Venga lo que venga. Por eso los esposos cuando se casan dicen en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué? Porque tengo amor. Porque te amo. Voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y al saber que Dios nos ama, ¿cómo nosotros vamos a estar quejumbrosos? Gozo. El amor y la alegría dejan en el alma la paz. Una paz que dice San Agustín es la tranquilidad en el orden. Virtud sin orden, en un desordenado, dudo de que sea virtud. Rara virtud, dice San José María Escrivá de Balaguer. La tranquilidad en el orden, la paz. Hay una falsa paz en el desorden, como la que reina en una familia en la que los papás ceden siempre ante los caprichos de los hijos, bajo el pretexto de, ay, vamos a estar en paz, complázcanlo. Como la de la ciudad que con la excusa de no querer contristar a nadie, deja que los malvados cometan sus fechorías. La paz, fruto del Espíritu Santo. Ausencia de agitación, de agite, decimos nosotros. Descanso de la voluntad en la posesión estable del bien. Esa paz que es una lucha constante, no es una paz porque no hay guerra. Es una paz que, así como el gozo coexiste en el cristiano con el dolor y el sufrimiento y la prueba, también la paz coexiste con la lucha constante contra las tendencias desordenadas de las propias pasiones, los afectos desordenados. Cuando nosotros conozcamos nuestros afectos desordenados, habremos encontrado la razón de nuestro atascamiento espiritual. Señor, dame a conocer mis afectos desordenados, para que con la virtud de la indiferencia buena, que no me deje guiar por lo que a mí me gusta, sino por lo que a ti te gusta, pueda entonces acceder a la libertad verdadera, libre de esos condicionamientos inconscientes, psicológicos, desconocidos, que llamamos afectos desordenados. Pues, si la paz es la tranquilidad en el orden,
Y cuando la voluntad posee establemente el bien, seguimos luchando contra las tendencias desordenadas de las propias pasiones. La plenitud del amor, del gozo y de la paz, ¿dónde ustedes creen que las vamos a encontrar? En Jesús, claro, pero hoy estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Pero ya tenemos aquí un anticipo de la felicidad eterna en la medida en que somos fieles a la voluntad del Padre. Ante los obstáculos, las almas que se dejan guiar por el Paráclito producen el fruto de la paciencia. Si yo amo, si yo tengo y conservo y custodio la alegría, si estoy en paz, ¿cómo se me va a notar? Tengo paciencia. Que lleva a soportar con igualdad de ánimo, sin quejas ni lamentos estériles, los sufrimientos físicos y morales que toda vida lleva consigo. La caridad, el amor está lleno de paciencia. Y la paciencia en muchas ocasiones es la manifestación del amor. Dime cuán paciente tú eres con alguien y te diré cuánto lo quieres. Te impacientas con tu mamá, viejita, terca, pesimista, quejona, quejumbrosa, exigente, inconforme. Dime cuán paciente tú eres con alguien y te diré cuánto lo amas. Cuán paciente es Dios con nosotros, ¿verdad? Gracias, Señor, por ser tan paciente con nosotros. Gracias, Señor, porque ahí manifiestas el amor que nos tienes, la paciencia con que aguantas, permites que nosotros te fallemos tantas veces. La caridad, escribía San Cipriano, es el lazo que une a los hermanos, el cimiento de la paz, el nudo que da firmeza a la unidad. Quítale, sin embargo, la paciencia y quedará devastada. Quítale el jugo del sufrimiento y de la resignación y perderá las raíces y el vigor. No podemos permitir que nos quiten la paz. Y para eso les recomiendo ese tremendo libro de Jacques Philippe, La paz interior. Y hay unas tentaciones que quitan la paz aunque no caigamos en ellas. Tentaciones contra la fe, la vocación y la castidad. La tentación como tal, ya sin llegar al pecado, nos quita la paz. Y cuando nos quitan la paz, eso es como entorpecer la vida interior. La paz es el ambiente que necesita el alma para reconocer rápidamente y hacer la voluntad de Dios. No pierdas la paz ante la enfermedad, ante la contradicción, por culpa de los defectos ajenos. No pierdas la paz por las calumnias. E incluso ante los propios fracasos espirituales. A veces no somos pacientes con nosotros mismos. Y al no ser pacientes,
perdemos la paz. Un cristiano verdadero que se sabe hijo de Dios debe ver la mano amorosa del Padre, que se sirve incluso de sufrimientos y dolores para purificar a quienes más quiere y hacerlos santos. ¿Qué dice Jesús? Lo decía el otro día, en la última cena. Mi Padre, a quien ama, poda para que dé más fruto. ¿Qué es la cruz? La poda de Jesús. A quien ama, porque ya está dando fruto, poda para que dé más frutos. Al que está seco y no da frutos, muchas parábolas de Jesús, el que no dio fruto, el grano que cayó, se secó, se dejó asfixiar de las zarzas que lo rodeaban, no desarrolló raíces, se secó, no dio fruto. Al que le dieron los talentos y se los escondió, no dio fruto, se le quitó. Así que al que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Ni siquiera mis propios fracasos espirituales me deben quitar la paciencia. ¿Por qué? Porque confío en mi Padre Dios. La longanimidad es parecida a la paciencia, una disposición estable por la que esperamos con ecuanimidad, otra palabra desaparecida de nuestro hablar y por lo tanto de nuestro actuar y de nuestro discernir. Ecuanimidad, sin quejas ni amarguras. Todo el tiempo que Dios quiera, todo lo que Él permita, antes de alcanzar la meta que nos proponemos. Este fruto del Espíritu Santo da al alma la certeza de que si yo pongo los medios, si yo doy mi batalla en la lucha ascética, si vuelvo a comenzar siempre, recuerden, hay dos formas de ser santo. Nunca cayendo, siempre levantándose. Longanimidad. Se realizarán esos propósitos, a pesar de los obstáculos que nos podemos encontrar, a pesar de las flaquezas, de los errores, de los pecados, de las caídas. Longanimidad. En el apostolado, la persona longánime se propone metas altas a la medida del querer de Dios, aunque los resultados concretos parezcan pequeños. También queremos que todos los feligreses vengan a misa, que todos se confiesen, que todos se reconcilien, que todos amen a Jesús y lo visiten, a Jesús sacramentado. Si perseveramos, si insistimos, bien convencidos de que el Señor lo quiere, también a nuestro alrededor se apreciarán señales de una revolución cristiana. Unos con quienes ha estado trabajando en apostolado se entregarán, tomarán en serio su vida interior y todos serán alertados si tú trabajas apostólicamente esas almas. El Señor cuenta con nuestro esfuerzo diario, sin pausa, para que todo empeño apostólico dé frutos. Si a veces tardan en aparecer esos frutos, todo ese empeño que hemos puesto de acercar a Dios a un familiar o a un colega, aunque parezca estéril, el Espíritu Santo nos dará a entender que nadie que trabaje por el Señor con rectitud de intención lo hará en vano. La longanimidad es como el desarrollo perfecto de la virtud de la esperanza.
Así que la ciencia que, como don que trabaja la esperanza, tiene como fruto perfecto la longanimidad. Bueno, hay otra palabra, resiliencia. Ya no existe todavía en español, pero es un anglicismo usado por los guaynabitos. Longanimidad, aguante, fortaleza continua, constancia. Estos frutos relacionan al alma con Dios y con la propia santidad. Los próximos frutos que vamos a ponderar mañana nos relacionan con los prójimos. Aunque ya hemos visto que la longanimidad y la paciencia tienen que ver también con los demás. Vamos a pedirle al Señor, Señor Jesús, danos dar frutos como tú quieres que demos. Que demos los frutos del Espíritu Santo. Que en nosotros se constate el amor, que se constate la alegría, que se constate la paciencia, la paz, el aguante, esa perseverancia, sin desanimarse. Desánimo, fruto del mal espíritu. Longanimidad, aguante, reticencia, ¿no? Fortaleza probada, sostenida. Danos, Señor, los frutos del Espíritu Santo. Vamos a recibir la bendición con el Santísimo, del Santísimo. Bendición que es el resucitado que traspasa distancias, tiempo y se nos hace presentes. Así que vamos a querer recibir esa bendición para que se afiancen los frutos del Espíritu Santo en nuestra alma. Pero antes de la bendición vamos a hacer la oración de la novena al Espíritu Santo. Autor de la santificación de las almas, Espíritu de amor, te adoramos como a principio de nuestra eterna felicidad y te damos gracias como a soberano dispensador de los bienes que recibimos de lo alto. Ilumina nuestro entendimiento, fortalece nuestra voluntad, purifica el corazón y perdónanos la loca ceguera con la que tan a menudo hemos resistido a los dulces impulsos de tu gracia. Queremos de ahora en adelante ser más dóciles a tus inspiraciones, para así merecer gozar de los consuelos que producen tus dones y frutos en nuestras almas. Otórganos, Espíritu Santo, los frutos de caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, liberalidad y bondad, con los cuales, regocijada nuestra alma y en paz contigo y con el prójimo, corramos ligeros por el camino de tu santa ley. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente según este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que abrace nuestro ser la viva llama
del más ferviente amor. Dios está aquí, está porque nos ama como Padre, amigo y bienhechor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Cristo vence, Cristo impera, Cristo, Cristo reinará. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo vence, Cristo impera, Cristo, Cristo reinará. Los que quieran rezar las vísperas con nosotros, en breve, unos minutitos, vamos a comenzar las vísperas.